Hay un tipo de silencio muy particular que se instala en una casa cuando se llega a la vejez y se vive en soledad. Es un silencio casi pesado, ¿verdad? Sí, totalmente. Es un silencio que te obliga a escuchar tus propios pensamientos. Exacto. Pensemos por un momento en lo que significa estar en esa etapa de la vida. Estar rodeado de recuerdos, de fotografías antiguas, construir toda tu existencia sobre una certeza absoluta. O sea, formar una familia, criar a un hijo, envejecer junto a la persona amada y tener la convicción de que cada pieza de esa historia es inamovible, que es verdad. Claro. Y la tranquilidad que eso da, ¿no? Sentir que tus cimientos están firmes. Pero, ¿qué pasa cuando esa tranquilidad se rompe de un segundo a otro? Hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a explorar un testimonio documentado que, la verdad, nos confronta con esta misma pregunta. Es la historia de Antonio Herrera. Una historia fascinante y a la vez devastadora desde el punto de vista psicológico. Sí, muy fuerte. Antonio tiene 76 años hoy. Es un extrabajador de la construcción, viudo desde hace 14 años y vive solo en su departamento en el barrio del Saidín, allá en Granada. Sus únicos acompañantes diarios, digamos, son ese silencio del que hablábamos y una foto de su esposa Concha que tiene ahí en la cocina. Y es precisamente en esa cotidianidad tan tranquila donde hace 5 años todo se desmorona por completo, cuando él tenía 71 años. Así es. Y nuestra misión hoy es desentrañar cómo el amor más incondicional y el engaño más absoluto pueden convivir bajo un mismo techo durante décadas. Es un viaje para entender cómo se sobrelleva un secreto gigante en la más pura soledad. Porque además, la forma en que esto sale a la luz es casi un accidente burocrático, lo cual lo hace aún más impactante para la mente. Sí, es increíble. Mira, Antonio va a su clínica habitual para una revisión de rutina, un día frío de noviembre. Resulta que su médico de toda la vida se acaba de jubilar, así que lo atiende un doctor joven, de estos que son súper meticulosos con las computadoras. Que están revisando y digitalizando todo el historial antiguo, claro. Exactamente. El paciente se sienta, le toman la presión, todo normal. Y el médico hace la típica ronda de preguntas de rutina. En ese intercambio, Antonio menciona con muchísimo orgullo a su hijo Roberto, que en ese momento tenía 51 años, y a sus nietos. Y ahí es el punto de quiebre absoluto. ¡Wow! Sí. El doctor hace una pausa. Revisa un reporte médico muy antiguo escaneado en el sistema y, con toda la delicadeza posible, le revela una condición congénita que estaba anotada ahí. Básicamente le dice que por una condición de nacimiento, él nunca produjo espermatozoides. O sea que, biológicamente... Nunca pudo tener hijos. Es completamente imposible. Imposible. Y lo que ocurre en los siguientes minutos es... Bueno, el médico intenta ofrecerle contención emocional, pero Antonio simplemente rechaza hablar. Se levanta, sale a la calle y en lugar de tomar su autobús de siempre, empieza a caminar sin rumbo por la ciudad durante 40 minutos. Es una reacción de fuga manual del cerebro. Es como si el cuerpo físico necesitara seguir en movimiento porque la mente acaba de chocar contra una pared de concreto a 100 kilómetros por hora. Literalmente. Llega a su casa, cierra la puerta, se sienta en el sillón de la sala y empieza a repetirse en voz alta. Eso no puede ser. Se equivocaron de expediente. A mí, este momento me hace pensar en... Es como haber vivido en una casa durante 50 años, sintiéndote súper seguro, y que un día llegue un arquitecto y te diga que esa casa nunca tuvo cimientos, que estuviste flotando todo el tiempo. Esa metáfora es perfecta. Es que ilustra exactamente el mecanismo de negación inmediata. Muchas veces vemos la negación como si fuera terquedad, pero en situaciones de trauma agudo es un sistema de supervivencia de la psique. O sea, ¿el cerebro te protege mintiéndote? Básicamente sí. Ante una información que amenaza con destruir tu identidad central, tu rol como padre, tu matrimonio entero, el cerebro levanta un escudo electromagnético. Admitir esa verdad de golpe en ese sillón le habría provocado un colapso sistémico total. Y en la vejez, este mecanismo es todavía más rígido. Claro, porque sientes que ya no tienes tiempo para reconstruir tu vida, ¿no? Exacto. La percepción del tiempo restante es limitada, entonces el cerebro prefiere aferrarse a la ilusión antes que enfrentar la aniquilación de su identidad. Pero claro, me imagino que uno no puede vivir en esa negación para siempre, especialmente cuando vives solo y no tienes a nadie con quien pelotear estas ideas. Los amigos de Antonio ya habían fallecido, y obviamente no podía llamar a su hijo Roberto para decirle, oye, creo que no eres mi hijo.
No, imposible. Y ahí es donde la barrera protectora del cerebro empieza a ceder ante la lógica más simple. El raciocinio humano es implacable. Sí, porque Antonio de pronto empieza a atar cabos. Él recuerda que su esposa, Concha, era la mujer más organizada del mundo. Ella era la que manejaba todos los papeles, pagaba las facturas, organizaba las citas médicas, él solo traía el sueldo de la construcción a la casa. Y esa dinámica de roles es la llave que abre la puerta a la verdad. Si ese historial médico existía en papel, es matemáticamente imposible que Concha no lo hubiera visto. Wow. Ahí es cuando se da cuenta de que no fue un error del doctor joven, fue una omisión de su esposa. Y aquí entramos en una fase durísima. Antonio pasa un año entero, un año completo, en absoluto silencio. Un año de aislamiento emocional brutal. Totalmente. Las mañanas se vuelven largas caminatas hasta el río Genil. Pasa horas mirando fotos antiguas de las vacaciones familiares en Cádiz o en Málaga, buscando desesperadamente algún rasgo suyo en la cara de su hijo Roberto. Eso es algo súper documentado en la psicología del trauma, ¿sabes? La alteración de la memoria visual. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Sí, los recuerdos dejan de ser seguros. Ver el rostro de tu hijo, un rostro que conoces de toda la vida, y de pronto preguntarte si le estás viendo la cara a un extraño absoluto. La mente empieza a interrogar a la propia memoria. Es un nivel de soledad psicológica severa. Con tu hijo, mirándolo a los ojos mientras te habla del trabajo o de los nietos, y no poder soltar una sola palabra sobre la duda que te está devorando vivo. El nivel de contención muscular y emocional para no gritar en medio de la comida debe ser, agotador no es ni siquiera la palabra. Es una tortura autoimpuesta por el puro miedo a la respuesta. Porque si haces la pregunta, la realidad estalla. Claro, mantener el secreto era su forma de mantener a su familia intacta. Pero como todo, esa burbuja tenía que reventar. Y resulta que la revelación final no llega por una discusión, sino por algo súper cotidiano. Hace 4 años, buscando unos papeles del seguro del departamento, Antonio se ve obligado a revisar el lado del closet de Concha. Un lado que había permanecido intacto desde que ella falleció, ¿verdad? Sí, intacto por 10 años. Y ahí, entre ropa antigua y papeles, encuentra una caja con cartas de cuando eran novios. Y al fondo del todo, escondido deliberadamente, un sobre cerrado con su nombre, escrito con la letra de Concha, una letra muy característica, así apretada y recta. ¡Qué momento tan sobrecogedor! Porque encontrar la confesión cuando la otra persona lleva 10 años muerta introduce una dimensión del duelo que es muy compleja. Te quita cualquier oportunidad de confrontación. No puedes enojarte con ella y escuchar su respuesta, no puedes ver su expresión. Estás atrapado en un monólogo. Exactamente. El diálogo real es imposible. Pues el testimonio cuenta que él preparó una taza de café, se quedó un buen rato de pie dudando si romper la carta sin abrirla, pero al final la abrió. Eran 4 folios completos. Y ahí Concha le confiesa que descubrió su infertilidad antes de que Roberto naciera. ¡Wow! Ella cuenta que estaba destrozada, pero su terror absoluto era que Antonio se sintiera menos. Específicamente quería protegerlo. Y por amor, y para no verlo destruido, tomó la decisión unilateral de buscar un embarazo fuera del matrimonio. Aclara que fue una sola vez, y no da ningún detalle del donante. Hay que entender profundamente el contexto de esto. En esa época, la esterilidad masculina traía un estigma social gigante. A menudo se confundía, erróneamente claro, con la falta de virilidad. Concha percibió que esta noticia destruiría por completo la identidad de su esposo. Sí, ella escribió que se odió a sí misma durante años, debatiéndose entre si lo que hizo fue un acto de egoísmo tremendo o la mayor prueba de amor. Pero decía que al ver a Antonio cargando al bebé, supo que él iba a ser el mejor padre del mundo. ¿Y cómo reacciona Antonio al leer esto? Curiosamente, cuenta que no lloró. Solo sintió una tristeza inmensa que se le instaló en el pecho. Hoy en día, él sigue queriendo a Concha profundamente. Le habla a su foto cuando la casa está en silencio, a pesar de sentirse engañado y humillado. Simplemente no logra guardarle rencor. Es que nos encontramos frente a un caso extremo de disonancia cognitiva. El cerebro humano siempre busca categorizar a la gente en cajas simples. El que te hace daño y el que te ama. Pero aquí tiene que sostener 2 verdades opuestas a la vez. Claro, fui engañado cruelmente y fui amado genuinamente. Exacto. Es muy difícil para la mente procesar cómo una persona buena, cariñosa, verdaderamente dedicada, puede al mismo tiempo infligir un daño tan profundo.
Pero ahí quiero hacer una pausa y cuestionar un poco esto. Porque, a ver, es súper conmovedor que ella quisiera protegerlo. Pero al hacerlo, le robó por completo su derecho a decidir sobre su propia vida. O sea, ¿hasta qué punto proteger a alguien con una mentira así es un acto de amor o se convierte en un acto de control? Es un dilema ético gigantesco. Infantilizar a la pareja bajo la justificación del amor siempre crea un desequilibrio de poder. Concha decidió por él cuánta realidad era capaz de soportar Antonio. Exacto. ¿Qué tal si él prefería adoptar? Nunca le dio la opción. Nunca lo sabremos. Y la paradoja trágica aquí es que, al sobreprotegerlo de esa manera, lo terminó dejando completamente desarmado y solo frente a este trauma 10 años después de su muerte. No desarrollaron las herramientas para enfrentarlo juntos como equipo. Y las repercusiones de esa decisión no se quedan solo en el pasado, porque una vez que Antonio asimiló la carta, el problema aterrizó de lleno en su presente. Porque, a ver, la certeza emocional de Antonio es fuerte. Él dice: yo le enseñé a Roberto a montar bicicleta, estuve en su primer día de instituto, aguanté las lágrimas en su boda con Marta. Todo eso es real y no me lo quita nadie. Y tiene toda la razón. Y esto nos lleva a un concepto muy importante, que es la diferencia entre la paternidad biológica y la paternidad sociológica. La biología te da el ADN, pero la sociología nos enseña que el verdadero parentesco se construye con trabajo emocional, con presencia, con cuidado. Con tiempo compartido, sí. Totalmente. Antonio demuestra que su paternidad pertenece a esa segunda categoría. Es tan real y tan fuerte que sobrevive a la pérdida total de la conexión biológica. Claro, pero aún así, la dinámica familiar actual de pronto se vuelve un campo minado emocional. Roberto ya tiene 56 años, y hay una anécdota que cuenta Antonio sobre su propio cumpleaños reciente. Estaban todos en la mesa: Roberto, Marta, el nieto menor de 9 años, y Álvaro, el mayor, de 16. Y Antonio, viendo todo el ruido y las risas, piensa: esta es mi familia. Y también, en algún lugar oscuro, no lo es. Es una disociación constante. Debe ser una tortura. Además, hay otra cosa que me dejó pensando. Un martes cualquiera, Roberto lo llama por teléfono, no por una emergencia, solo para desahogarse de un problema con un compañero de trabajo. Hablan un buen rato, Antonio lo escucha como cualquier padre, pero por dentro se está preguntando: ¿cómo cambiaría la mirada y la voz de mi hijo si yo le dijera la verdad en este instante? Ese es el peso de heredar el secreto. Es que piénsalo, la crueldad del ciclo del secreto familiar es que la historia se repite. Antonio está sintiendo en carne propia la parálisis que sintió Concha durante 40 años. Es exactamente como heredar una reliquia familiar, pero súper pesada. Concha cargó esa piedra inmensa toda su vida, para que Antonio no tuviera que hacerlo. Y ahora Antonio decide cargar esa misma piedra para que su hijo Roberto no muera aplastado por ella. Exacto. Porque ahora mismo Antonio es el único guardián de la verdad. No sabe quién es el padre biológico. Si decide contar la verdad, la gran pregunta es: ¿qué ganan realmente con eso? Pues nada, ¿no? Solo detonar una bomba. Exactamente. En la bioética hay una tensión entre el derecho a saber el origen genético y el principio de no maleficencia, que es no causar daño innecesario. Compartir este secreto con un hombre de 56 años, que ya tiene su vida armada, parece tener un potencial puramente destructivo. No hay piezas para completar el rompecabezas genético. Sería destruir la imagen de su madre, fracturar su identidad, todo para que Antonio se quite un poco de presión del pecho. Así que decide callar, pero el costo de esa protección lo convierte a él en una bóveda sellada. Al proteger a su hijo Antonio, se ha condenado a no poder procesar nunca este dolor a través del diálogo con Roberto, que es la otra persona directamente afectada por la historia. Es una prisión silenciosa. Y bueno, recapitulando toda esta historia, creo que la lección fundamental que Antonio aprende a sus 76 años, sentado solo en su salón, es increíblemente profunda. Él entiende que la gente buena y noble también hace daño, que el daño no borra lo bueno que vivieron, pero que lo bueno tampoco borra el daño. Es una aceptación muy madura de la complejidad humana. Sí, él mismo lo dice, el suelo de su vida sigue siendo el mismo, pero ya no suena igual al pisarlo. Y logró salvar la integridad de su familia, pero el precio fue perder la inocencia sobre su propia historia. Totalmente. Es un testimonio que te deja dando vueltas la cabeza. Y
Para cerrar esta inversión, creo que deja una reflexión súper provocativa en el aire para todos. Cuando elegimos cargar con un secreto devastador por amor, solo para proteger a las personas que más amamos, ¿estamos siendo unos escudos heroicos o en realidad estamos construyendo un muro perfecto que nos va a condenar a vivir nuestra tristeza más grande en la más absoluta y silenciosa soledad?